Hola, ¿qué tal, chavales? Bueno, vamos a pasar a un nuevo tipo de planos. Este plano le he llamado acabados. Acabados. Bien, ¿cuál es el objetivo de este plano? El objetivo de este plano es saber qué tipo de materiales o qué tipo de acabados van a tener el edificio o la obra que estemos haciendo. Claro, ¿qué acabados van a tener? Bueno, deberíamos dar un acabado general, en este caso. Fundamentalmente, si los suelos, por ejemplo, pues van de tarima o van de grés, las paredes si son de azulejo, o es un grés o es un yeso, y los techos si llevan falso techo o no, y qué tipo de material lleva. ¿Por qué? Eh, Porque nosotros en la obra deberemos saber, o sea, debemos conocer qué tipo de acabado llevan. ¿Para qué? Pues para, sobre esos acabados, nosotros plantear, por ejemplo, el resto de los elementos. Por ejemplo, si vamos a colocar un enchufe, una toma de corriente o un interruptor, o cualquier elemento, necesitamos saber el grueso que va a tener a partir de el material que estemos utilizando. Hombre, si estamos utilizando un tabique de placa de yeso, no es necesario, pues, en principio, siempre y cuando no hay un revestimiento posterior. Si ese tabique de placa de yeso lo vamos a alicatar, por ejemplo, pues la caja necesitamos saber qué tipo de acabado lleva, si es pintura o es un grés. ¿Por qué? Porque en función de eso la caja va a salir un centímetro y medio, en función del acabado que lleve. O es una piedra o es cualquier otro tipo de revestimiento. Eso en cuanto a las paredes. En cuanto al techo, también deberíamos saber en principio las alturas, si va a falso techo o no va a falso techo, eh, qué altura debe llevar el falso techo, y qué tipo de acabado va a llevar también. En cuanto tengamos un más detalle, pues sería lo ideal. Cuanto más detalle tengamos de estas cosas, casi mejor. Aunque en este plano lo que vamos a representar simplemente vamos a decir dónde está, y a lo mejor qué altura va a tener. ¿eh? Luego en los detalles o en los planos de secciones, podremos adaptar o podremos concretar más este tipo de alturas. En cuanto al suelo pasa igual. El suelo pues, es igual que vaya de grés o que vaya de tarima, o en fin, cualquier elemento que tengamos que tener. Bien, toda esta información debe estar reflejada en el plano. Y debe estar reflejada en el plano de manera que no se confunda. O sea, no hay interferencias con otro tipo de acabados que tengamos. Tengo un plano, tampoco es por criticar, sino para que veáis la diferencia. Este plano es un plano de acabados. ¿Veis? Parece que tiene como demasiada información. Tiene una leyenda aquí, ¿veis? Tiene una leyenda muy extensa. ¿eh? Entonces, no es algo operativo. O sea, ¿qué necesito yo saber en este plano? Este plano, por ejemplo, yo veo que tiene demasiada información. O sea, es muy difícil averiguar a bote pronto qué es cada cosa. Hay cuatro, tres, un símbolo, un triángulo, un círculo, uno más pequeñito, otro más grande, uno con círculo VP tal. O sea, bueno, efectivamente todo tiene su leyenda, ¿no? Pero o sea, este plano no es operativo. O sea, cuando coja el plano el encargado de obras, por ejemplo, tiene demasiada información, me parece a mí. ¿eh? Y con joder, la tecnología que tenemos ahora de poder copiar lo que es la planta y, y poner los datos que nos interesen, pues sacar un plano más, un plano menos, no es tampoco, o sea, no nos va a generar mucho trabajo. Y al final todo va en una carpeta y el encargado o el técnico pues irá mirando el plano que sea necesario. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué he querido yo reflejar en este plano? Pues en este plano lo que he querido reflejar simplemente es los acabados que tengan. ¿De qué forma lo he reflejado yo? Bueno, pues lo que me he creado es un cuadrito. ¿Veis? En este cuadrito, por ejemplo, este cuadrito lo que tiene aquí es una parte de arriba. Bueno, esto puede ser, el diseño que he hecho yo tampoco es... pues, podemos inventar otro tipo de diseño. Yo he hecho algo muy simple. Simple, pero en principio práctico, que es o sea, se trata de diseñar algo para que quede estéticamente bien, pero que sea a la vez práctico. O sea, que sea fácil de identificar. ¿Veis? Yo en esta leyenda he puesto aquí, he dicho, la altura del falso techo. Pues esta va a ser la altura del falso techo. Quizá lo que falta detallar a lo mejor la altura del falso techo es de piso terminado. ¿Vale?
¿Para qué nos va a valer esta altura de falso techo? Nos va a valer, por ejemplo, para saber la altura a la que tenemos que pintar o la altura de azulejo que tenemos que poner. Si yo pongo en esta habitación, yo sé que tengo la cota es, bueno, 230, pues quiere decir que yo lo que voy a alicatar es una altura de 230. Esa va a ser la altura del falso techo. Bueno, siempre y cuando el alicatado llegue hasta el falso techo. En este de aquí, si lo que tengo aquí es una altura de 250, pues lo que quiere decir que de piso determinado al techo, en este caso, al techo en este caso, que no sabemos todavía si es falso techo o no, va a tener una altura de 250. Tanto para dar yeso o para pintura o para lo que sea. ¿Qué más tiene esta leyenda? Pues esta leyenda dice que la parte superior va a ser el techo, la parte intermedia va a ser las paredes y la parte baja va a ser el suelo. Es intuitivo. La parte al techo, el medio debe ser las paredes y el otro el suelo. Bueno, entonces aquí hay como dos códigos. He puesto A, B, A, B, A, B, pero hay como dos códigos. ¿Veis? Yo tengo una leyenda para el techo, otra para las paredes y otra para el suelo. En fin, en el techo, ¿qué viene? Pues fijaos, en el techo una placa de yeso laminado, o bien pintura plástica, o bien yeso. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo doy un código, en este caso, por ejemplo, lo que es el techo, y pongo yeso y P, pues I significa yeso y P significa pintura. Quiere decir que el techo, en este caso, irá de yeso y el acabado será pintura. En este, por ejemplo, al poner ESP, pues ¿qué significa S? Voy aquí y digo ES, placa de yeso laminado. Que quiere decir que hay un falso techo aquí y ese falso techo irá luego con pintura plástica. En cuanto al suelo, pasa igual. El suelo he creado una leyenda y va a pasar igual. ¿Ves? Ha crecido 5 centímetros, 10 centímetros, creo que están. Y en cuanto a las paredes, pues son igual. He creado como dos códigos. Dos códigos, uno en principio será el tratamiento, la base que va a tener, y el otro es el acabado final. Bueno, yo creo que este plano, pues en un principio debe reflejar eso. Que he hecho en algunos sitios, por ejemplo, le falta el techo y le falta las paredes. ¿Por qué? Pues este es el suelo que va en el exterior. ¿Vale? Fijaos, aquí, por ejemplo, el cuadro no me coge dentro de estas dos estancias o de esta, por eso acá afuera he puesto una flecha. Bueno, mejor, ¿no? No se queda todo ahí dentro, ¿no? No, vale. Eh, bueno, pues tanto para la planta baja como para la planta primera. ¿Veis? Aquí pues me pasa igual. El suelo, pues, bien, esto que no tiene nada, si hay una flecha indica que esta parte es la que va a tener este tratamiento. Cuando he reflejado esto de aquí, pues significa que todo lo que coge aquí fuera, pues, pues será el acabado final de este tipo, ¿no? Bueno, pues tanto para la planta baja como para la planta primera, ¿ves? La planta cubierta pues va a pasar igual. Aquí he puesto las paredes, bueno, pues tiene un enfoscado y una pintura, ¿eh? Todo lo que es alrededor y el suelo pues va a tener un recrecido de 10 centímetros y un gres, que va a ser el acabado final. Tampoco me interesa a mí detallar el tipo de gres y la calidad de gres. ¿Por qué? Porque eso vendrá definido en la medicina y el presupuesto. Lo interesante es cuando hagamos el plano es que identifiquemos los materiales. Luego las calidades vendrán en la demora del presupuesto que podrán ser cambiar o no. Podremos mejorarlas o no mejorarlas. Pero lo que se valora por un lado está en el presupuesto y el material está en este. A nosotros, en la obra, lo que nos interesa saber es efectivamente qué tipo de material va. No la calidad. Un gres, bueno, bien. Habrá greses que tengan 1,2 milímetros y otros 1,5, otros 1. Pero no va a ser tampoco tan importante. Una vez que nosotros tengamos el tipo de material, sí vamos a poder definir exactamente pues los gruesos o todo lo que vaya alrededor. ¿Veis? En esta parte, por ejemplo, que tengo dos alturas distintas. Aquí tengo 230 y 250, pues aquí lo que aparecerá será una tabica. Una tabica de 20 centímetros para salvar este nivel, simplemente, ¿no? Y en esta parte que yo he dicho que, por ejemplo, que aquí va a ir azulejo, en vez de yeso, como tengo yeso y pintura en todo, ¿no? Así lo tengo dibujado. Así ese es el formato que he creado. Vale, pues bien, pues ¿cómo he conseguido esto de hacer yo? Bueno, pues tampoco vamos a dibujar todo entero, ¿eh? Lo que he hecho es aprovechar, por ejemplo, los planos de distribución, pero vamos a crear uno si acaso. Yo tengo el plano de distribución de esta manera. ¿Veis? Estos planos de distribución, he aprovechado este esquema para conseguir el otro. Lo único que he hecho es lo siguiente. Vamos a crear uno, por ejemplo. Pone aquí acabados.
Vamos a poner acabado el 01. Acabado el 01. Así. El grupo es la distribución, formato, tal, plantilla. La plantilla vamos a coger la de siempre, cajetín tipo. Y la plantilla, ¿dónde se va a guardar? Pues en la planta de cajetín. Bien, una vez que vamos a aceptar, yo he creado una. ¿Ves? Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Tengo que empezar de cero. Ese no es el sistema. El sistema es aprovechar lo que tenemos para poder dibujar menos. Vale, voy ahora a esta lámina. Bien, entonces, fijaos, tengo la distribución. Pues lo que hago es crear una copia. Duplico la lámina. Duplico la lámina y le digo que la referencia va a ser ahora no plan de distribución. Voy a poner acabado el 01. ¿eh? El grupo de esa distribución y el formato mismo. Vale, entonces, al crear una copia, aprovecho todo lo que ya he hecho en este plan. ¿eh? Y quito lo que no me interesa. Puedo borrar las plantillas voy a borrar. Pero esto, por ejemplo, me interesa tenerlo. Me interesa tenerlo ahora lo que me interesa es modificar todo esto que tengo aquí. ¿Cómo lo modifico? Bueno, pues lo que voy a crear es un grupo nuevo. Me voy aquí a 3D y en las escenas voy a crear una nueva escena. ¿Veis? Yo creo una nueva escena de acabados donde digo qué es lo que me interesa que se vea. Por ejemplo, a mí que me interesa que se vea, no me interesa que se vea ahora el mobiliario, que sí lo tenía en la planta de distribución. Tampoco los espacios y los bocetos. Pues todo eso lo he quitado de ahí. Los aparatos sanitarios tampoco en un principio. Todo esto, los recintos, tal. Habrá cosas que no me interesa que se vean y entonces lo quito. Entonces, cuando yo le damos aquí a aceptar, entonces cuando yo voy a modificar este plano, edito y lo que hago es, en vez de escena de distribución, que es lo que tiene, pues le doy a la escena de acabados. Me va a recoger todo lo que tengas acabado. En cubierta voy a coger planta baja, la escala va a ser 1:100. En vez de imagen normal voy a poner monocromia y le voy a dibujar en planta. Entonces, como veis, esto es muy fácil porque aprovechamos el mismo esquema para preparar otro tipo de planos, con la misma tipología que hemos visto. Vale, pinchamos aquí fuera, por ejemplo, y ya está, ya tenemos el plano. Lo único que hay que hacer es borrar lo que no nos interesa. Esto que lo teníamos del otro, por ejemplo, este plano, esto que teníamos que identificaba lo que era el tipo de habitación, pues esto no nos interesa, pondremos la que nosotros estamos viendo ahora. Entonces, con un mismo esquema, pues podemos aprovechar, podemos pasar o podemos hacer otro tipo de plano distinto. No hace falta ni dibujar ni nada. Pues por eso el trabajo no va a ser mucho y el orden que tenemos aquí pues va a ser bueno. ¿Vale? Bien, esto lo que es, de esto se trata. Entonces, aprovechando esto, lo que he hecho yo es, pues crear esto, dar un plano de acabados. En este plano de acabados, pues he puesto, pues eso, el tamaño, la letra. Pues en principio, crea un cuadro. ¿Cómo he creado este cuadro? Pues este cuadro, ¿qué he dicho? El texto que se tiene que ver. Vamos a editar. ¿Qué tamaño de texto he puesto yo aquí? Pues he puesto un tamaño de texto con un Arial 12, que en un principio se puede leer bien. Pues luego a lo mejor quizá está a lo mejor un poco más pequeño. ¿Por qué? Porque no me cogía en el cuadrito, pero bueno, en vez de un 12 pues he puesto un 10. ¿eh? He puesto un 10 que, bueno, se sigue leyendo. Vale, y esta pues la queda un poco más pequeña. Aquí este lo he hecho un poco más pequeño. Fijaos que pone tal, que pone enfocado y tal. Bueno, aquí no hay duda, ¿no? Si va al tabique no hay duda. Vale, pues esto es en un principio, pues todo lo que deberíamos saber sobre este plano de acabados. ¿Qué he hecho además con el fin de complementar esto? Pues lo que he hecho es crear he puesto acabado a vista general. Pues en este plano, ¿qué he hecho? Aprovechando, por ejemplo, el dibujo en 3D que tenemos hecho, pues con el fin de que se vea mejor, pues lo que he hecho es preparar unas perspectivas aquí. Simplemente, ¿veis? Aquí se ve, por ejemplo, el azulejo que va por este sitio y en este tabique se ve que esta parte también va de azulejo y el resto pues va de yeso. Vale, bueno, pues algo general que nos puede valer. Puede tener algún error, como este, por ejemplo, que debería estar esto en blanco.
que lo podemos corregir sobre el plano. ¿Ves? Este sí está en blanco y este no está en blanco. Pues aquí debe haber algo raro. Pero bueno, podemos ir aquí al plano. Vamos a la planta baja. Y aquí lo que podemos hacer es, pues vamos a ver si podemos copiar las características de este tabique al otro. ¿Veis? Este, por ejemplo, que viene acabado en blanco, vamos a ver. Si nos pinchamos aquí, vamos a editarlo. Este tiene muro exterior y yeso, ¿veis? Y este tiene muro exterior y yeso. Pues aquí debe estar cambiado. Lo que vamos a hacer es eh, cambiar las texturas, que seguramente estaría por fuera de una manera y por dentro de otra. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a ver. ¿Por qué tengo yo aquí en este plano las alturas de los falsos techos? Cuando yo he dado el plano de acabados, por ejemplo, en este plano de acabados, bueno, como veis, bueno, antes de seguir, o sea, lo que veis he puesto una perspectiva de cada uno. Bueno, pues está muy bien. Cuando nosotros corrijamos el plano en 3D, pues esto se lo va a actualizar. Y lo actualicemos, esto se lo va a actualizar. O sea, esto de momento está muy bien porque el programa al tener la tecnología BIM, pues lo que va haciendo es actualizando todas las modificaciones que tengamos en 3D, la va a actualizar en estos planos de 2D, sin necesidad de nosotros de corregir nada. Vale. Bien, algo más. Sobre el plano este de aquí, el plano de acabados. Fijaos, ¿cómo he conseguido yo, por ejemplo, saber la altura del falso, o sea, la altura del falso techo, la altura de este techo? He puesto aquí 230, 250, ¿por qué? O sea, yo he creado el plano en 3D, pero esta medida yo no me la da el programa directamente, sino que la tengo que poner yo. Entonces, fijaos, me voy aquí al plano de 3D, por ejemplo, y lo que hago yo, fijaos, si yo le doy a editar, a la hora de editar, no me salen, o sea, me salen cosas que no me hacen falta, bueno, o no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero averiguar es la altura del falso techo. Aquí me viene el tipo de falso techo, ¿eh? Puedo cambiar, puedo elegir uno y otro, igual que antes. Ahora, más intuitivamente, con esta versión de 2025A. Cualquier programa os va a actualizar la versión. Quizá esto que tenga yo, pues como los vídeos lo estoy editando bastante antes de que salga, lo estoy programando para que se distribuyan a lo largo de cada semana. Pues hombre, yo estoy trabajando ahora mismo con una versión. Cuando salga este vídeo, la versión a lo mejor habrá salido 3 semanas antes. Bien, ya la tenéis actualizada seguramente. Entonces, aquí en este cuadro al editar no me sale a la altura del falso techo. Sin embargo, fijaos, si yo me sitúo sobre este techo, como veis cómo cambia de color, en el cuadro de la derecha sí me pone altura sobre el nivel 230. Fijaos, altura sobre el nivel 230. En este caso, pues igual, altura sobre el nivel 230, aquí 250, ¿veis? Estos son 230, estos son 250 y estos son, pues también 230. O sea, quiere decir que este techo y este están a la misma altura. ¿Vale? Y este, por ejemplo, 250, pues está más alto. Aquí, al haber una diferencia entre los dos, pues lo que me aparece es una tabica, que no consigo dibujar. Yo no tengo dibujado una tabica aquí, porque el programa no me permite dibujar tabicas. No tiene, en la opción de falso techo, no tiene la opción todavía, a ver si podía hacer algo más, una opción de falso techo. A no ser que consigamos hacer algo. En un principio, todos los elementos verticales son a través de elementos verticales, que deben ser muros. Todo debe estar etiquetado aquí en tipología. Y entonces la tipología pues era de muro, no de falso techo. La tipología de los falsos techos, y si vamos aquí a falsos techos, pues todo va en horizontal, no hay nada en vertical. Bueno, en esta versión que pone 2025 está muy bien, ya lo dijimos en tutoriales anteriores, lo que han hecho es poner esta opción de copiar. Lo que permite es copiar propiedades de uno y otro. A- O sea, de un tipo a otro. ¿Con qué fin? Con el fin de que no tengamos que repetir. Fijaos, cuando yo hice esto de muros, o sea, yo lo que hice fue crear cada uno. O sea, yo tenía un tipo de muro que era este. Perdón, vamos a ver, este por ejemplo. O este de aquí, hueco doble y eso y eso. Sí, lo que hacía yo era crear uno nuevo. Le daba aquí a crear y daba uno nuevo. Con esta opción, lo que me permite es crear uno nuevo. O sea,
crear uno nuevo con las propiedades del antiguo y con la posibilidad de variar yo lo que me interese. Vale, pues esto está bien. Ya lo dijimos en su momento y parece ser que nos han hecho caso. Muy bien. No sé que hay alguien escuchando esto. Menos mal. Bueno, entonces es un programa piloto de pruebas, aunque estamos dibujando bastante bien. El programa está muy bien hecho. Con un ordenador que tengo yo, una tarjeta gráfica muy limitada, bastante limitada, se pueden hacer bastantes cosas. Vale, bien, la calidad de los gráficos, conforme lo tengo yo, pues es muy baja. Con una calidad, o sea, con una tarjeta gráfica mejor, pues la calidad de los gráficos pueden ser mucho mejores. Bien, pues esto en principio es todo por este tutorial. Vale, pues nada, si os está gustando los tutoriales, darle like, seguirme. Como veis, lo que voy haciendo es en cada tutorial, esto, por ejemplo, de Layout, pues lo que voy haciendo es dar un poco más de información, un poco de criterios, para que los planos al final, pues salgan unos planos que se entiendan, que llegue a la obra y se entienda. No a planos que no se entiendan. La filosofía del plano es que se entienda, no que no se entienda. No, o sea, no tiene por qué tener mucha información. La información debe ser la justa, ¿vale? Y no debe desvirtuar lo que es el objetivo del proyecto. Vale, por regla general, los técnicos en la obra pues suelen estar capacitados para esto. Pero claro, como no hay un criterio, una base, pues y cada uno hace de alguna manera algo distinto e intenta eh, diferenciarse el proyecto de unos de otros, un poco más artístico, un poco menos artístico, pero aunque todo eso se debe reflejar de alguna manera para que se entienda la obra. No cabe de nada que sea artístico si no se refleja en la obra. Bueno, antes de terminar, los que quiero decir, por ejemplo, esto lo he sacado de un proyecto, por ejemplo, un proyecto. Bueno, pues en este proyecto, y siendo a colación de lo que era distribución del tutorial anterior, pero que ha hecho, por ejemplo, aquí el proyectista o el arquitecto, es hacer un dibujo o una perspectiva fotorrealista, muy bien hecha, de una parte de la casa, en este caso, el comedor con la cocina. Vale, y al fondo se ve a lo mejor pues otro tipo de estancia. Vale, con la escalera y tal. Bueno, pues esto está muy bien. La verdad es que esto es eh, lo que se debe hacer el proyecto. Son planos que lo que detallan nos dan mucha más información de lo que se quiere. Vale, pues muchas veces lees la memoria, no se puede detallar todo en el proyecto. Si vale, está este tabique de palillería, a base a lo mejor de madera, por ejemplo, puede ser, o de metálico, y la escalera, cómo queda, pues a mí me parece una idea muy buena el hecho de poder representar esto que no está hecho con los programas que tenemos actualmente, eh, pues para dar una idea de cómo puede quedar un tipo de estancia. Toda la información que tengamos nos va a ser de mucha utilidad en la obra. Vale. Pues igual que esto, pues puede ser otra. Esta a lo mejor, pues fijaos, qué pasada de composición. Eso está muy bien. Una chimenea, y ahí en el salón, tal, unas sillas. Bueno, pues esto es parte de un proyecto que tengo por aquí. No quiero decir de quién, por el copyright. Pero bueno, la verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho. Vale, luego iré también poniendo algunas escenas. Bueno, no quisiera poner muchas escenas de lo que son las perspectivas para, pues precisamente, pues eh, para no dar un poco, no dar detalles de lo que estoy haciendo. Pero bueno, estas composiciones están muy bien. Vale. Bueno, visto esto, nos despedimos hasta el próximo tutorial. Seguiremos trabajando con el layout. Ya tenemos moderado ese edificio. Seguiremos trabajando con el layout para representar los planos. Bueno, pues nada más. Lo dicho, suscribiros al canal, darle a like si os está gustando los tutoriales. Y pues nada más, hasta luego entonces.